El tema que nos toca ver es la interfaz Runable. La interfaz Runable es la segunda forma de implementar hilos en Java. Van a ver que la teoría solamente son dos diapositivas, tal vez tres, pero tienen bastante ejemplo y es mucho más sencillo, digamos, que implementarlo que con herencia, con tareas. Fíjense, hay algunas condiciones que definen a la interfaz. Solo puede contener método abstracto y o variables estáticas y finales. Estas son las constantes, digamos, que si quieren después pueden buscar cuál es la diferencia entre estática y final, digamos. Las finales las que ya no pueden cambiar de valor en ningún momento. No puede implementar cualquier método, tienen que ver cuáles métodos son los que tienen que implementar, digamos. Ya vamos a ver dos ejemplos, digamos, como para que esto le quede un poco más claro. Puede extenderse a otra interfase, y esto es una diferencia que había con TREA y que generalmente cuando le preguntamos en el final qué diferencia hay de herencia con TREA a interfaz con Runable, y es que en la interfaz con Runable yo no puedo, si yo tengo mi árbol de herencia, yo no puedo hacer que herede de otra clase, digamos, porque ya puse que hereda de TREA. Mientras que si yo tengo que hereda de una interfaz con Runable, puedo hacer que herede de otra interfaz, digamos. Es una diferencia grande, digamos, y que tiene muchas ventajas. O sea que yo puedo hacer que herede de otra interfase y a la vez armar mi gráfico de herencia, digamos, como, este, como yo mejor crea, digamos. Es la técnica, a ver, es la técnica más adecuada para la creación de aplicaciones multitarea. Bueno, esto es sacado del libro, digamos, y para muchos autores Runable es mucho más, es mucho mejor, digamos, que herencia con TREA. Sin embargo, cuando veamos, creo que dentro de dos clases toca el tema del Executor Framework, van a ver que tiene muchos métodos que ya están dedicados a eso. Entonces, esto hay que tomarlo con pinzas, digamos, cuál es la mejor técnica, digamos, si herencia con Tread o Runable. Ya van a ver cuando implementemos Runable que realmente es bastante corto, digamos, lo que tienen que hacer, no tienen que hacer muchos cambios. Dice, Profe, sí, la clase pasada, en en el Power que pasó, sí, cuando hablaba de Runable, sí, decía que es mejor cuando queremos lanzar hilos independientes, algo así creo que había leído. sí. Eso no me quedó bien claro, no sé a qué se refiere. Mira, ahora cuando terminamos de ver esta diapositiva, el último ejemplo explica cuál es la diferencia de adherencia con TREA, de adherencia con RUNEV. La ventaja grande que hay de implementarlo con la interfaz RUNEV es que yo puedo, no tengo que modificar las clases que yo tengo definido previamente. Solamente tengo que indicarle cuáles van a ser los métodos que yo quiero para trabajar en mis hilos, digamos, cuál va a ser mi región crítica, por así decirlo, el método RUM. No tengo que volver a modificar todas las clases como si lo tengo que hacer en herencia con TREA. Cuando ustedes vieron el ejemplo la semana pasada de herencia con TREA, tenían que volver a modificar todas las clases, digamos, volver yo tenía una clase que estaba definida y para ponerla dentro de un hilo tenía que volver a redefinirla, digamos, para poder trabajar con eso. En la interfaz con Runel yo no hace falta, digamos, lo único que tengo que definir es cuáles van a ser que yo quiero, los métodos que yo quiero definir para mi interfaz y nada más. No tengo que volver a redefinir todo de vuelta. Fíjense, eso lo van a ver ahora cuando veamos los dos ejemplos, digamos, que vamos a ver ahora en la teoría, digamos, van a ver cuál es la diferencia que hay, digamos. Es mucho más fácil implementar herencia con Runable que herencia con TREA, porque no tienen que volver a escribir todo el código de vuelta, solamente la parte del room que ustedes necesitan únicamente. Lo veamos y después al final, si les queda una duda de esa parte, digamos, ahí lo podemos charlar, digamos. ¿Está bien? Sí, sí, profe. Bueno, fíjense, dice, una clase que implementa una interfaz debe implementar todos los métodos definidos en esa interfaz, que es lo que les tienen que indicarle cuáles van a ser los métodos.
¿Y cuáles son las acciones? Tengo que implementar el método room de la interfaz RunEvil y la creación y ejecución de tareas. Solamente esos dos. O sea que solamente tengo que modificar el método room y decirle e indicar entre el método room cuáles van a ser las tareas que yo quiero trabajar para mi interfaz RunEvil. Y ya va a estar definido. Fíjense que va a ser bastante corto cuando lo veamos. Dice, la interfaz RunEvil se implementa por cualquier clase cuya instancias se ejecuten por un hilo. O sea que todo lo que yo mande por un hilo, si lo coloco dentro de la interfaz RunEvil, automáticamente ya va a definir mi región crítica. Lo único que tengo que tener en cuenta es que tiene que estar dentro del... Yo en el método run tengo que indicarle cuáles van a ser los métodos con los cuales yo quiero que se implemente esa sincronización. Dice que la implementación de la interfaz RunEvil es la forma más habitual de crear tareas, porque van a ver que es mucho más fácil trabajar con RunEvil que con herencia con TREA. ¿Por qué lo hacen con herencia con TREA? Generalmente porque como ustedes están acostumbrados a trabajar con la programación orientada a objetos, siempre ponen, es mucho más fácil, digamos, hacer una clase que crea otra clase, digamos, y es mucho más fácil implementarlo de esa forma, pero van a ver que cuando ahora veamos algún ejemplo con RunEvil, en realidad es mucho más sencillo porque no tienen que volver a reescribir todas las clases. Fíjense, para implementar esta interfaz, una clase solo tiene que implementar el método room, que es lo que les decía. Después de crear una clase que implemente la interfaz RunEvil, se debe crear un objeto del tipo TREA dentro de esa clase. O sea que en ese lugar, fíjense que le vuelvo a leer, dice, después de crear una clase que implemente la interfaz RunEvil, se debe crear un objeto del tipo TREA dentro de esta clase. O sea que una vez que yo ya definí que voy a trabajar con la interfaz RunEvil, tengo que crear el objeto del tipo TREA y usarlo directamente. Como yo después en el room, yo voy a hacer una sobreescritura del método room, digamos, entonces yo puedo aplicar directamente. Lo único que tengo que hacer es crear el objeto del tipo TREA. Ahora vamos a ver algún ejemplo como para que le va a quedar le va a quedar claro. Van a ver. Fíjense, cuando yo quiero implementar con interfaz RunEvil, yo le pongo que implemente el RunEvil. Entonces yo lo que estoy haciendo es estoy implementando de la interfaz RunEvil. Luego en el programa, lo único que van a tener que hacer es crear el nuevo hilo y luego en el room modificar el código del room para decirle cuáles van a ser los métodos que van a estar incluidos para ese hilo. Y nada más. No tienen que volver a sobreescribir todas las clases como habían hecho anteriormente. Entonces, en esos dos puntos no tienen que prestar atención. Fíjense en que lo que van a tener que hacer es esto, digamos, instanciar de vuelta el hilo y luego lanzar el start y nada más. Ya van a poder implementar interfaz RunEvil porque fíjense en que este hilo que ustedes han creado lo han implementado dentro de RunEvil. ¿Estamos? No es muy complicado, digamos, pero está bueno que lo veamos ahora como un ejemplo un poco más grande, digamos, como para que vean de qué estamos hablando. Fíjense, dice, la interfaz RunEvil incluye un único método room y esto es fundamental, digamos, y creo que era una de las preguntas del cuestionario, digamos, si pueden tener varios métodos, un único método, distintos métodos, y acá es un único método, no pueden tener varios métodos, porque en este método que yo ya definí, donde yo voy a tener que trabajar, o voy a tener que definir con cuáles van a ser los métodos que yo quiero trabajar para hacer la sincronización. Y le dice que permite a la clase heredar al mismo tiempo la funcionalidad de alguna otra clase existente, o sea, lo que le permite es permite tener una herencia de clase, que si yo no lo hago de esta forma, digamos, yo con la herencia con TREA no puedo heredar de otra clase, digamos. Esa es una limitación que tenía heredar de TREA. Este es un ejemplo, hay dos ejemplos que vamos a ver ahora. Fíjense, en el primer ejemplo dice, yo tengo una clase tarea RB que implementa el RunEvil. Fíjense que acá yo tengo el método room y lo único que hace es un i desde 1 hasta 100. Cuando hago esto, bueno, hace una pausa para que hace bueno, acá obtiene el nombre, luego hace la pausa de 100. Este 100, acuérdense que se trabaja en milisegundos, o sea que la pausa la haría de 0,1 segundo. Y bueno, luego larga la excepción para que funcione. Bueno, al no heredar de tarea, no dispone de un constructor, hay que pasarle el nombre de la tarea, digamos. Entonces la llamada current TREA no devuelve un objeto tarea RB, sino un objeto.
Entonces, la forma que ustedes tienen de llamarlo es que, fíjense, es que de crear un hilo trabajándolo de esta forma. Yo le pongo Runable, que es la palabra reservada, y el objeto, o Runable, el objeto, y el nombre que yo quiero trabajar para ese hilo que yo quiero definir. Estas son las únicas dos formas que yo tengo para trabajar para crear un constructor de un hilo con Thread con Runable. Entonces, para el ejemplo que yo tenía antes, fíjense en que yo tengo, bueno, el programa de esto es mi programa principal. Luego tengo T, que es una instancia de tarea RB. Tarea RB que es la clase que yo había definido anteriormente, en la cual yo en la clase, fíjense que yo en la clase le había dicho que tarea RB era una clase que implementaba Runable. Y acá había definido el room, que tiene que ser un único room. No puedo tener más de uno. Entonces, fíjense que dice que las tareas son instancias de la clase Thread. Entonces tengo T1, T2 y T3. Y T1 es un hilo, que es una nueva instancia. Y fíjense que yo le pasé un nombre que se llama Pepe, Ana y Juan. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto va a llamar al método que yo había definido previamente. Y fíjense que luego va a ser un start. Entonces eso va a hacer que se ejecute, en el programa yo lo había puesto que se ejecute 100 veces. O sea que 100 veces va a imprimir el nombre con una pausa de 0,1 segundos. ¿Lo pueden ver? Fíjense, si yo a esto, a ver, no, lo voy a correr. No, acá me equivoqué, era clase 6. Pero bueno. Fíjense, si yo tengo tarea RB, que era que le mostré recién, que fíjense que lo único que hace es el para desde 1 hasta 100. Y luego tengo principal. El principal es el que ejecuta, digamos, llamando a Pepe, Ana y Juan en 3 hilos y lo larga, le alarga los 3 hilos. Y entonces los 3 hilos se van a ejecutar unas 100 veces. Entonces, si yo ejecuto esto, fíjense que acá los nombres van, lo detengo. Pepe, Ana y Juan lo va repitiendo 100 veces, pero fíjense que nunca lo hace en el mismo orden. ¿Y por qué no lo hace en el mismo orden? Porque yo hice la pausa esa de 0,1 segundo que hace que pueda llegar, cualquiera de los hilos puede ejecutarse primero. Bueno, fíjense ahora, vamos a ver un ejemplo que es un poco más completo, digamos, y que le va a servir un poco más, digamos, para lo que ustedes quieren, para la práctica principalmente. Esta es una simulación de un supermercado. En una simulación de un supermercado, los clientes adquieren productos, una cajera cobra los productos. Bueno, fíjense pasándolo por un escáner. ¿Qué significa eso? Bueno, ahora vamos a ver que cada producto dice, se define una clase cajera y una clase cliente, la que tiene un array de entero, que representa los productos que se compraron y el tiempo que la cajera tarda en pasar el producto. O sea que si el cliente 1 tiene un array que dice 2, 3 y 5, significa que ese cajero, perdón, que ese producto va a demorar 2 segundos el primero en ser pasado por el escáner, 3 segundos el segundo producto y 5 segundos el tercero. ¿Estamos? Depende de los elementos que ustedes tengan en el array. Estas son simulaciones que nosotros les pedíamos que hagan en el parcial o eran ejercicios parecidos, digamos. Dice, por ejemplo, un array con 1, 3, 5 significa que el cliente ha comprado 3 productos y que la cajera tarda en procesar al producto 1 un segundo, al producto 2 3 segundos y al producto 3 5 segundos. O sea que ustedes tienen que hacer una simulación que cuando haga esto, digamos, los pase, cuando haga esto, ese número que está ahí, digamos, en el array, es el tiempo que demora en pasar cada uno de los productos.
Fíjense que el título de acá lo que le está diciendo es que primero lo va a implementar sin hilos, luego lo vamos a implementar con TREAS y luego lo vamos a implementar con la interfaz Runable, como para que vean cuál es la diferencia que hay entre las tres. ¿Estamos? Obviamente sin hilo, ¿qué es lo que va a ocurrir si yo no tengo hilo? ¿Qué es lo que ocurre si lo hago sin hilo? En forma secuencial, no será se va a Claro, ejecutar en forma. se va a hacer en forma secuencial y no se puede hacer paralelamente. Entonces, fíjense, lo primero es hacerlo sin hilo. ¿Cuál sería el ejemplo clásico, digamos? Yo tengo la clase cajera, y la clase cajera, fíjense que acá tengo el constructor. En el constructor lo tengo, bueno, primero tienen que indicar acá y se comienza a procesar la cajera tanto, porque yo puedo tener uno, dos, tres cajeros, entonces le indico cuál es el cajero con el cual yo quiero empezar a hacer la simulación. Comienza a procesar la compra del cliente y acá puedo hacer el cliente uno, 2, 3, 4, depende cuál es el cliente que esa cajera agarre en ese momento, en el tiempo, y fíjense cuál es la operación que hace. Hace el tiempo en milisegundos menos el timestamp, sería el tiempo de inicio de la simulación dividido 1000. ¿Qué es lo que hace eso? Le va a dar, o sea, si yo comencé en el segundo 53, digamos, a hacer mi simulación, el 54 ya va a corresponder a un segundo, el segundo 55 va a corresponder al segundo. ¿Estamos? Esto es solamente una forma matemática, digamos, para manejar este tema del tiempo. Luego hace para i desde 0, bueno, mientras que i sea menor que la longitud del carro del cliente, o sea que si yo en la longitud del carro tenía 3, va a ser desde 0 hasta 2, digamos, hasta la longitud. ¿Estamos? Y va sumando i igual a i más 1 en cada una de las pasadas. Luego, bueno, espera esa cantidad de segundos. Fíjense que si yo le había dicho que si el producto demoraba 3, entonces tendría que demorarse 3 segundos. Luego muestra por pantalla, dice procesando el producto que corresponda, en el tiempo que corresponda. La cajera tanto ha terminado de procesar al cliente con el nombre que corresponda, en el tiempo que corresponda, digamos, de hacer la simulación. Fíjense que todo utiliza la misma forma, digamos, que es el current time millis, el tiempo de milisegundos, menos el tiempo de inicio de la simulación. Luego le dice, bueno, acá yo había llamado a un espera X segundos. Fíjense acá en dice espera X segundos. Entonces, lo que hacía era que lo multiplica a esos segundos que yo les pasaba por 1000. ¿Por qué? Acuérdense que esto está en milisegundos, o sea que si yo le digo que espere 5, en realidad lo que estoy pidiendo es que le digo que espere 5 segundos. Entonces, lo multiplica y acá me va a devolver 5000 y la pausa que va a hacer acá, el sleep, digamos, que va a hacer la pausa, va a ser un sleep de 5000, entonces va a ser una pausa de 5 segundos. ¿Estamos? Es todo para el tema de la simulación. Luego tengo la clase cliente. Acuérdense que esto es la forma original, digamos, sin que utilicemos hilo, ni con TREA, ni con Runable. Entonces la forma clásica, digamos, que tal vez hasta lo quieren hacer con Pascal, no sé, con cualquier otro lenguaje, pueden hacerlo, digamos, porque no implementa hilo. Fíjense que tengo cliente, bueno, y luego defino get nombre, get carro y set carro. Esto, y después ustedes se fijan, porque esto está sacado de una página, digamos, y en la página no figuraban estos constructores, el get y el set, pero al no tenerlo, cuando lo conectaba daba un error, así que lo van a tener que, si ustedes lo quieren probar, lo van a tener que hacer, digamos, para que no les salte el error. Dice, si se ejecuta este programa con 2 clientes y un solo proceso, será primero la compra del cliente 1 y después la del cliente 2, porque yo lo voy a hacer con forma secuencial. Aunque se haya puesto 2 objetos de la clase cajero, o sea que si tengo cajero 1 y cajero 2, no significa que yo tengo 2 cajeros independientes. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a hacer en forma secuencial, digamos, primero el cajero 1 va a atender al cliente 1 y luego el cajero 2 va a atender al cliente 2, digamos.
¿Por qué? Porque yo en ningún momento definí que acá voy a trabajar con hilo. Digamos, esta es la forma clásica, por así decirlo. Y el programa principal que va a hacer esto, fíjense yo tengo cliente uno tiene 3, 4, 5, 6 productos. ¿Estamos? El producto vale 2, 2, 1. ¿Esto qué significa? Que va a demorar 2 segundos, 2 segundos, 1 segundo, 5, 2, 3. Y luego el cliente 2, que tiene el array que está formado por 5 elementos, 1, 3, 5, 1 y 1. Entonces va a ser son los productos que tiene el cliente 2. Luego fíjense en que luego luego yo tengo el cajero 1, que hago una instancia, digamos, de un nuevo tipo cajero. Cajero 2 también una instancia tipo cajero. Luego lanzo el tiempo inicial y largo y lo hago a procesar, digamos, el cajero 1 con el cliente 1 y el cajero 2 con el cliente 2. Entonces, como ya veníamos viendo, digamos, si se ejecuta esto y se observa que como se procesa primero la compra del cliente 1, porque acá hago primero la compra del cliente 1 y después la del cliente 2, en total va a tardar 26 segundos. ¿Pero por qué va a tardar 26 segundos? Porque yo voy a tener que sumar los 2, más los 2, más los 1, 5, 2, 3, y después que termine de atender el cajero 1 al cliente 1, recién va a atender el cajero 2 al cliente 2. O sea que voy a tener que sumar todo esto, los dos arrays, y los dos arrays me dan un tiempo de 26 segundos. ¿Estamos? Esta es la forma clásica, digamos, de hacerlo, sin hacerlo con hilo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Fíjense que acá ustedes pueden agarrar el programa que yo les pasé y copiarlo, ¿no? Tienen cajero, que es lo que habíamos visto, digamos, que tiene bueno, el constructor, el método procesar compra y el método esperar X segundos. Luego tienen clientes, que clientes tienen solamente los constructores y los get y los set que necesitan. Y luego tienen el programa principal, que se llama main, que ejecuta esto, digamos, que tienen el array ese que yo les que estaba definido. Si yo a esto lo ejecuto, fíjense en que comienza en el tiempo en 0 segundos, que era lo que me daba esa fórmula que yo había aplicado, y ahí empieza la simulación. Pero fíjense en que comienza el producto 1, primero comienza el cajero 1 con el cliente 1, y me dice que el cajero 1 termina en el tiempo de 15 segundos. Luego comienza, cuando termina el cajero 1, recién empieza el cajero 2 con el cliente 2, y hace los 11 segundos de diferencia, digamos, y ahí termina los 26 segundos la simulación. ¿Estamos? Tengan en cuenta este ejemplo porque es bastante interesante, porque es más o menos lo que en la práctica después a ustedes cuando vayan a hacer el parcial o sea, los ejercicios de la práctica siempre van a pedir ejercicios parecidos, digamos, simulaciones, como para que ustedes simulen el tiempo, digamos, de procesamiento. ¿Estamos? Bueno, y eso era utilizando sin aplicar hilo, digamos. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer si yo quisiera aplicar hilos? Entonces, si yo quisiera aplicar hilo, primero herencia con Java, digamos, que es lo que habían visto en la clase anterior. Lo que yo tengo que hacer es definir cajero TREA, que hereda de TREA. O sea, que hereda, tiene una herencia de hilo, digamos, de la clase que ya está definida, digamos, que es lo que habíamos trabajado hasta ahora. Y luego, fíjense en que el cajero TREA, bueno, tiene bueno, se llama a sí mismo, define cuál va a ser las variables con las cuales va a trabajar. Y fíjense que lo que yo hago es sobreescribir el método room. Y al sobreescribir el método room, ¿qué es lo que tiene que hacer? Digamos, vuelve a escribir de vuelta lo mismo. Y luego vuelvo a hacer el para, y luego vuelvo a esperar, bueno, esa X cantidad de segundos. O sea que esto va a ser similar a lo que ya habían hecho antes, digamos. Pero ya no pueden utilizar cajera o cajero, digamos. Lo que tienen que utilizar ahora, ¿qué es la clase cajero TREA, que hereda de TREA. Porque ustedes quieren que esto esté dentro de un hilo, digamos. No pueden utilizar de vuelta la clase cajero que ya estaba definido inicialmente. Entonces, lo que van a tener que hacer, bueno, fíjense,
Es necesario, y esto es importante, digo, sobreescribir el método room. Entonces, de ahí la etiqueta override. Fíjense, entonces están sobreescribiendo el método room, porque lo que tenía antes cajero lo están sobreescribiendo, porque este va a ser el método principal, digamos, para su hilo. Porque es un método que está, bueno, en la clase RunEvil, en la clase 3 implementa, bueno, este, porque es un método que está en la clase RunEvil y la clase 3 implementa esa interfaz porque en él se codifica la funcionalidad que se ejecuta en el hilo. O sea que yo a esto, fíjense que en el programa principal lo vuelvo a ejecutar a esto y fíjense en cómo define su programa principal para tareas. Le digo que yo voy a tener este cliente 1 que va a ser de tipo cliente, que va a ser el array, digamos, lo mismo que ustedes, o similar a lo que ustedes tenían antes, y luego acá cajero 1 va a ser de tipo cajero tarea, que esto acá sí cambia, digamos, porque antes lo habían definido tipo cajero y luego largan el start. Ahora, ¿quién va a llegar primero? ¿Cuál de los dos cajeros va a terminar primero? ¿El cajero 1 que está con el cliente 1 o el cajero 2 que está con el cliente 2? Cualquiera, profe, de los dos. No, va a terminar el que primero, el que tenga menos, el que la suma, digamos, de todo el elemento de este vector sea menor, digamos. Como acá es 15, como acá es 11, primero va a terminar el cliente 2 y luego va a terminar el cliente 1, digamos. Porque los dos van a trabajar paralelamente dentro de estos hilos, que el hilo va a ser cajero 1 y cajero 2. Cierto que tienen que esperar, me había olvidado de eso. Entonces dice, el método mine procesa las compras de los clientes de forma paralela e independiente y solo tarda 15 segundos en la ejecución. O sea, antes tardaba 26 segundos y ahora va a tardar 15. ¿Pero por qué va a tardar 15? Porque antes lo tenía que hacer en forma secuencial, primero uno y después el otro. Primero cajero 1 con el cliente 1 y luego cajero 2 con el cliente 2. Mientras que aquí estoy largando cajero 1 y cajero 2 dentro de como hilos, digamos, y al lanzarlo dentro de hilos lo hacen concurrentemente. Entonces, este va a ser el resultado que yo voy a tener. Fíjense que acá termina en 15 segundos. Y bueno, el cajero 1, fíjense que continúa hasta los 15 y el cajero 2 termina antes a los 11. ¿Está? Si yo a esto en Java, digamos, lo vuelvo a escribir, digamos, fíjense que yo voy a tener que escribir cajero trea y voy a tener que escribir cuál va a ser el método room, así como habíamos visto antes. Y luego escribo el método principal para trea. Fíjense en que es lo que le había mostrado, digamos, que tienen, creo los clientes, luego creo los cajeros como tipo hilo, luego lanzo el start y hago la simulación. Cuando hago esto, los dos deberían terminar, pero fíjense que se están ejecutando paralelamente, digamos, los dos concurrentemente. Entonces, uno termina a los 11 segundos, que es el cajero 2, porque tenía menos producto, y luego el cajero 1 termina a los 15, pero los dos lo hicieron concurrentemente, digamos. Esta es la forma como hasta ahora venían trabajando, digamos, con herencia contraria. ¿Y cuál era la forma, digamos? Que tenían que definir una clase nueva, digamos, que heredaba de tareas, digamos. Y esa clase que heredaba de tareas, luego la colocaban, luego definían un programa principal que hacían uso de esa clase. Entonces, al instanciar de esa clase, ustedes ya podían largar los hilos. Esto es lo que ustedes, digamos, hasta ahora venían o vienen trabajando, digamos. ¿Cuál es cuál es la diferencia que hay con la interfaz Runebelis? Otra forma es implementar la interfaz Runebelis. En este caso no se podrá sobreescribir los métodos de la clase TREA, ya que no se lo van a usar, es decir, solo hay que sobreescribir el método room. Y solo es necesario implementar el método room para los procesos que implementen ese método se ejecuten en un hilo diferente. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que una segunda forma, digamos, y que no es hacerlo con herencia contraria, es hacerlo con la interfaz Runable, es simplemente escribir en el método room cuáles van a ser los métodos que yo quiero que se ejecuten en el hilo, únicamente. Entonces, fíjense en su programa, fíjense que yo no tengo que, ¿se acuerdan que yo en herencia contraria tenía que definir de vuelta la clase que decía que la clase heredaba de tarea? Acá no, acá es solamente necesario que yo, por ejemplo, el programa principal, le digo que ese programa principal va a implementar el Runable. Fíjense que esto, acá le puse más o menos, digamos, porque es más o menos parecido, digamos, la forma de definir los clientes y el cajero es lo mismo, pero acá fíjense en que yo disparo dos procesos. Los dos procesos
que son los que, proceso uno y proceso 2, que son los dos hilos que yo quiero que se ejecuten. ¿Estamos? O sea, esta parte es más o menos parecido, digamos, con hilos, digamos, pero esto no, porque acá yo le estoy indicando al programa cuáles son los procesos, cuáles son los hilos que quiero que se larguen. Y luego pongo el start para iniciar. Y fíjense que después hago un override y sobrescribo el método room. Al sobrescribir el método room le digo que lo que yo quiero que esté dentro del hilo va a ser este método, va a ser dicajera.procesar compra. Solamente eso, procesar la compra. Entonces al colocarlo dentro de ese hilo, yo ya estoy definiendo acá cuál va a ser mi región crítica. Y entonces es mucho más corto, digamos, hacer esto que hace que colocarlo, que definir de vuelta la clase. ¿Se entiende o no? Lo único que tengo que hacer es de vuelta escribir de vuelta el programa principal, digamos, que yo tengo, diciéndole que voy a implementar con Runable. Defino más o menos lo mismo que yo había definido antes para cliente y cajero, pero aquí lo que le estoy diciendo es que voy a crear dos nuevos procesos, dos nuevos hilos, y luego lanzo el start, digamos que esto ya lo venía haciendo. Pero fíjense que cuando sobrescribo el método room, le estoy indicando acá en el método room cuál es el método que yo quiero que defina para mi región crítica. Entonces, es mucho más corto. Fíjense, yo lo veo en el programa, digamos. Yo acá tenía cajero triad en herencia con triad, que es lo que tenía que volver a escribir. Acá no. Acá lo único que tengo que hacer es un método principal. Fíjense que le vuelvo a repetir. Esto implementa de runable. Luego, luego vuelvo a definir, digamos, el cliente, luego a definir el cajero. Defino los dos procesos, que eso es una diferencia. Luego lanzo el start y fíjense que acá en el método room que sobrescribo, lo único que hago es decirle que ese método va a ser el que yo voy a definir para mi región crítica. Entonces, ¿qué es lo que me ahorro con esto, digamos? Que yo las clases que yo ya tenía definido previamente y que no, por ahí puede ser que nunca haya pensado que alguna vez la vaya a usar concurrentemente, la uso directamente, la uso implementando con Runable y en el método en el run que yo sobrescribo, le digo cuáles son los métodos que yo quiero definir mi región crítica. No tengo que volver a redefinir todas las clases. Entonces, si yo ejecuto esto, digamos, el resultado va a ser lo mismo que va a hacerlo con herencia contrea, digamos, porque igual estoy definiendo dos hilos y estoy trabajando de una forma más o menos parecida, digamos, a herencia contrea. ¿Cuál es la diferencia que hubo con herencia contrea? Que yo no tuve que volver a redefinir a volver a redefinir las clases y los métodos, digamos, para poder, para poder aplicar herencia contrea, sino que en el programa principal lo único que hago le digo que va a heredar de Runable y luego luego lanzo los dos procesos y le digo cuál va a ser mi región crítica con Room y va a ser eso va a ser todo, digamos. No va a tener mucho más que eso. No sé, ¿qué lo